son las razones trigonométricas. Vamos a hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. El ángulo C no se calcula porque este tipo de situaciones se representan únicamente en los triángulos rectángulos. Por lo tanto, triángulo rectángulo, recuerden que tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo ya no se calcula, únicamente los ángulos agudos, que en este caso están representados por A y por B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acordarnos de lo que es el nombre de los lados del triángulo rectángulo de acuerdo al teorema de Pitágoras. Recuerden que esta parte, que es el cateto opuesto, ¿sí? Que es este lado es opuesto al ángulo A, está representado por la letra A minúscula, se llama cateto opuesto. ¿Sí? Ahora, este lado que está opuesto al ángulo B se llama cateto adyacente. ¿Sí? Y este ángulo que está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, que está representado por la letra C, es la hipotenusa. Ahora, esos son el nombre de los lados del triángulo rectángulo. Ahora, las funciones trigonométricas que se emplean. La primera función es la función seno, ¿sí? Y ustedes lo pueden abreviar, o se puede abreviar como sen o sin. Normalmente en la calculadora puede aparecer como sin. De ahí sigue coseno, que se abrevia como cos, ¿sí? De ahí sigue tangente, que pueden hallarlo de esta forma, como TG o como tan, ¿sí? De ahí sigue cotangente, que únicamente lo van a hallar así, como CTG, ¿sí? De ahí sigue secante, que se abrevia de esta forma, sec, ¿sí? Y cosecante, que se abrevia como CSC. Entonces, estas son las funciones trigonométricas y esta es la abreviatura de cada una de ellas. Con esto nosotros podemos encontrar las razones trigonométricas. Es muy importante que se aprendan estos nombres y el orden en que van, ¿sí? Para que no tengan ninguna confusión en el momento de que vayamos a hallar las funciones trigonométricas o razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. Ok, ahora vamos a ver cómo representamos por fórmula lo que son las razones trigonométricas. Ok, entonces vamos a hallar lo que son las razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. Recuerden que el ángulo C no se calcula. Vamos a empezar por las funciones que vimos anteriormente, seno, coseno, tangente, sucesivamente. Vamos a empezar por el ángulo A. Sacamos las razones trigonométricas del ángulo A. Sería seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre C. Coseno de A es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, AB sobre C. Y tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sería A sobre B. Aquí hay algo muy importante. En total son 6 razones trigonométricas del ángulo A y 6 del ángulo B, ¿sí? Pero con estas 3 que se aprendan salen todas las demás. ¿Por qué? Porque nada más son sus recíprocos, por decirlo así. Miren, qué tan sencillo es aprendérselo. Si voy a utilizar la función seno, voy a dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si voy a utilizar la función coseno, sería B sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si voy a utilizar la función tangente de A, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que sería A sobre C, B sobre C y A sobre B. Aquí están en ese orden. Ahora, seno, coseno, tangente, va cotangente. Cotangente de A es el recíproco de tangente. O sea que el recíproco de esto, ahora B iría arriba y la A abajo. Secante de A es el recíproco de coseno. El recíproco de B sobre C sería ahora C sobre B. Y cosecante de A es el recíproco de seno. El recíproco de A sobre C sería C sobre A. Y ahí están mis 6 funciones trigonométricas del ángulo A. Calculemos ahora las funciones trigonométricas o razones trigonométricas del ángulo B. Empezamos en las mismas funciones, pero ahora con el ángulo B. Seno de B. Seno de B es lo mismo que coseno de A, así que sería B sobre C. Coseno de B es lo mismo que seno de A, entonces sería A sobre C.
tangente de B no es lo mismo de tangente de A, es su recíproco. Entonces, tangente de B es el recíproco de tangente de A. El recíproco de A sobre B sería B sobre A. Y de la misma forma que se obtienen estos tres con el recíproco de cada uno de los de arriba, hacen aquí. Ahora va cotangente de B. Cotangente de B, recuerden que es el recíproco de tangente, ¿sí? Entonces sería el recíproco de B sobre A, sería A sobre B. Y de ahí secante de B es el recíproco de coseno. El recíproco de A sobre B sería, A sobre C, perdón, sería C sobre A. Y de ahí cosecante de B es el recíproco de seno. Por lo tanto, el recíproco de B sobre C sería C sobre B. Y es de esa forma obtienen lo que son las razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. ¿Sí? Entonces recuerden, las que se pueden aprender son estas tres, que de ahí salen las demás. Teniendo en cuenta que este es recíproco de esta, este es recíproco de esta y esta es recíproca de esta. Y lo mismo ocurre en esta parte. Encontramos las primeras tres y de ahí encontramos sus recíprocas, ¿sí? Ok, ahora, esto lo vamos a hacer pero con valores, ¿sí? Vamos a asignarle valores a los lados del triángulo rectángulo para hallar sus funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Ok, jóvenes, vamos a sacar entonces ahora las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Ya tenemos valores, ¿sí? Fíjense bien. Les decía yo ¿cómo se llama? En el tema anterior que con estas tres funciones que se aprendan es suficiente para sacar todas las razones trigonométricas, tanto del ángulo A como del ángulo B. Esas tres son las principales, porque recuerden que las otras son sus recíprocas. Ok, si yo voy a calcular el seno de A mí me dice que es A sobre C. Entonces, seno de A va a ser igual a A sobre C. A vale 3. Sobre C que vale 5. 3/5. Se deja expresado en fracción o lo pueden manejar con decimal, ¿sí? De ahí sigue coseno de A. Coseno de A es B sobre C, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa sería 4 sobre 5. De ahí sigue tangente de A, que es A sobre B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente, que sería 3 sobre 4. 3 cuartos. Y ahí está. Los que siguen son sus recíprocos. De tangente sigue cotangente de A, que es el recíproco de tangente. Por lo tanto, sería el recíproco de 3 cuartos, sería 4 tercios. Secante de A. Secante, recuerden que es el recíproco de coseno. El recíproco de 4/5 sería 5 cuartos. Y cosecante de A. Cosecante de A, que es el recíproco de seno. El recíproco de 3/5 sería 5 tercios. Y ahí está. Ya hallaron las razones trigonométricas del ángulo A. Si buscamos la del ángulo B, seno de B, recuerden que seno de B es igual a coseno de A, que sería 4/5. Coseno de B, este es igual a seno de A, que sería 3/5. Tangente de B, recuerden, tangente de B no es igual a tangente de A, es su recíproco. El recíproco de 3 cuartos sería 4 tercios. Y nuevamente, cotangente de B, recuerden que es el recíproco de tangente, por lo tanto sería el recíproco de 4 tercios, sería 3 cuartos. De cotangente sigue secante de B, que es el recíproco de coseno, el recíproco de 3/5 sería 5 tercios. Y cosecante de B, que es el recíproco de seno, y el recíproco de 4/5 sería 5 cuartos. Y ahí está, jóvenes, las razones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede ya más claro esta situación. ¿Sí? Nos vemos, hasta pronto.